Espero que se encuentren muy bien de salud, sean bienvenidas y también bienvenidos a un nuevo video de tutoría. En esta oportunidad vamos a ver las actividades para el quinto de secundaria y vamos a ver que ya inició nuestra novena experiencia de aprendizaje, la cual se denomina Asumimos desafíos para la construcción del país en el Bicentenario. ¿Ya? Esta novena EDA tiene cinco actividades, ¿ya? Actividades que vamos a estar desarrollando semana a semana. Pues no, vamos a irnos a nuestra actividad número uno rápidamente. Recuérdate que esto de acá de orientaciones de tutoría es un documento más que nada para el docente tutor, ya para el profe. Así que vamos a ir a la actividad uno, lo descargan por favor para su archivo. Y esta actividad se llama Reflexionamos sobre los asuntos públicos que afectan a nuestro desarrollo y al país. Vamos a ver que en esta experiencia de aprendizaje vamos a trabajar en base a lo que es el asunto público o la problemática pública que puede existir en el Perú. Por lo tanto, nuestro objetivo, nuestro propósito del día de hoy es que vamos a analizar qué cosa viene a ser un asunto público. ¿Ya qué es un asunto público? Vamos a revisar su concepto y en base a eso vamos a entender cómo los asuntos públicos pueden afectarnos a nosotros, ¿ya? Y pueden afectar al país, ¿ya? Ese es el objetivo, es el propósito del día de hoy. Entonces, para eso vamos a leer algunos textos, algunas historias, y después de leer las historias vamos a responder estas preguntas que nos están planteando acá. Muy bien, el primer texto nos dice, Félix tiene 17 años y vive en la Sierra de la Libertad. Sus familiares se dedican a cultivar la chacra y a la minería artesanal. Él quisiera ser ingeniero de sistemas, algo que por el momento parece lejano, ya que en su localidad son casi inexistentes las oportunidades de estudio. Además, para lograr esta meta, su familia tendría que invertir dinero en el viaje y en la estadía en Trujillo, pero no dispone de ello. Solo así él podría intentar ingresar a una universidad nacional y cumplir su meta. ¿Ya? La historia de Félix nos hace recordar que él no tiene los medios necesarios para acceder a una educación universitaria. Y si él quiere acceder a una educación universitaria, tiene que salir hasta Trujillo, ¿no? Dice. Y eso es altamente costoso para Félix, ¿no? Muy bien. El segundo texto ya nos habla de o nos dice, Mayra tiene 18 años y es madre de una niña de 3 años. Cuando estuvo en el colegio tenía el sueño de ser abogada. Sueño que tuvo que postergar al asumir sola la responsabilidad de velar por el bienestar de su hija. Ahora, con la ayuda de sus padres, tiene la oportunidad de trabajar en el día y estudiar en las noches. No obstante, no se siente segura de continuar, ya que por tercera vez en menos de 4 meses ha sido víctima de asalto y agresiones al regresar de su trabajo. Muy bien, acá nos cuenta la historia de Mayra, nos dice que ya tiene una hijita de 3 años, eso quiere decir que Mayra se embarazó aproximadamente a los 15 años, ¿ya? Y que esta situación le ha impedido cumplir el sueño de ser abogada, pues, ¿no? Pero ahora que su hijita ha crecido un poco y ya está trabajando y también está estudiando al mismo tiempo, pero tiene la dificultad de que ya la han asaltado por cuarta vez en menos de 3 meses, ¿no? Y en estos asaltos la han agredido a Mayra, ¿no? Muy bien, el último texto nos dice, Michael tiene 17 años y ha terminado en el colegio el año pasado. A él le gustaría seguir estudiando, pero aún no tiene claro lo que quisiera hacer. De momento ha decidido tener un empleo que le permita contribuir con los gastos de la familia. Sin embargo, no fue fácil tener un trabajo a pesar de que lo intentó en varios establecimientos. Finalmente consiguió un puesto en un mercado, pero está pensando renunciar debido a que la jornada laboral demanda muchas horas. Muy bien, a ver, acá en el caso de Miguel, por ejemplo, vemos la situación de que él ya terminó la secundaria, todavía no sabe qué estudiar y por lo pronto está trabajando. Pero yo imagino que a Michelle le gustaría encontrar un trabajo de medio tiempo, ¿no? Que le permita estudiar y trabajar al mismo tiempo, ¿no? Ese tipo de trabajos a veces es muy complicado de conseguir. Muy bien, en base a las lecturas que nosotros hemos realizado, vamos a responder estas preguntas de acá. Para eso, a nuestro cuadernito, aquí está el nombre de la experiencia, el nombre de la actividad y las preguntas en este sector, ¿no? La primera pregunta nos dice, ¿qué dificultades identificamos en las historias? Ya. En el caso de Félix, por ejemplo, identificamos que hay falta de oportunidades educativas en su localidad.
Es decir, que cerca del lugar donde vive Félix no hay institutos, no hay universidades, lo cual le dificulta acceder a una educación universitaria. Y si es que Félix quiere estudiar, tiene que salir hasta una ciudad céntrica, pues, ¿no? En el caso de María, ¿ya? El punto de su dificultad es la inseguridad ciudadana, ¿no? A ella la han asaltado por cuarta vez en menos de 3 meses, lo cual está perjudicando su desarrollo, ¿no? Porque quizás en estos asaltos se están llevando su celular, su laptop, y son herramientas que a María le permiten estudiar y también trabajar, pues, ¿no? Entonces, esa es la dificultad en el caso de María. En el caso de Michael, hay una falta de oportunidades laborales de acuerdo a sus necesidades. Quizás Michael tiene las ganas de estudiar, pero todos los trabajos que él encuentra son de tiempo completo, son trabajos donde tiene que consumir todo el tiempo de Michael y no le van a permitir estudiar, ¿no? Entonces, eso a Michael más adelante le puede traer deserción escolar en educación superior, ¿no? O le puede hacer pensar a Michael que mejor se dedica al trabajo y ya no al estudio. Entonces, esas son las dificultades que podemos encontrar en los tres textos que nos han presentado. La segunda pregunta nos dice, ¿cuáles son los asuntos públicos que están relacionados a las dificultades que tienen las y los jóvenes en las historias? Nos referimos a Félix, Mayra y Michael, pues, ¿no? Y esta pregunta nos hace centrarnos en qué es un asunto público, ¿ya? Un asunto público, chicos, es una problemática que afecta a un grupo de personas o que afecta a un barrio, a una comunidad, a una ciudad, a una región o a un país, ¿ya? Ejemplo, la delincuencia o la inseguridad ciudadana es una situación que no solamente afecta a una persona, sino puede afectar a un grupo de personas, a un barrio, a un distrito, a una región o puede afectar al país. Entonces, las personas tienen que buscar una alternativa de solución para dar solución a esa problemática, pues, ¿no? Ahora, cuando la población se preocupa por esa problemática, ahí estamos hablando de un asunto público. Es decir, la delincuencia o la inseguridad ciudadana es un asunto público que tiene que resolver el país, por ejemplo. Ahora, quizás en tu barrio hay esta condición de que existen muchos bares y cantinas, y eso y ese es un problema que afecta a toda la comunidad. Por lo tanto, toda la comunidad tiene que proponer alternativas de solución para que estos bares y cantinas, por así decirlo, puedan desaparecer. Entonces, esta problemática se convierte en un asunto público del barrio o de la comunidad, ¿ya? Entonces, entendamos, y para dejarlo bien claro, que un asunto público es una problemática que afecta a un grupo de personas y que este grupo de personas tiene que buscar alternativas de solución con respecto a esta problemática. ¿Ya? Entonces, ya entendiendo lo que es un asunto público, tenemos que identificar, nos dice, cuáles son los asuntos públicos que están en los textos que hemos dado lectura. Por ejemplo, en el caso de Félix, hay la falta de instituciones de educación superior. Eso, por ejemplo, no solamente afecta a Félix, sino afecta a todos los adolescentes que viven en el mismo lugar que vive Félix. Por lo tanto, como es una problemática que afecta a muchas personas, es un asunto público, ¿ya? En el caso de María, es la inseguridad ciudadana, ¿ya? Es la inseguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque no solamente le roban a María, sino también roban a muchas personas que viven alrededor de María, es decir, a sus vecinos. Y ese es un problema que afecta a un grupo de personas. Por lo tanto, la inseguridad ciudadana es un asunto público. Ya, la escasez perdón, en el caso de Michael, la escasez de oportunidades laborales para jóvenes. Ya Michael está buscando quizás un empleo, ¿no?, que le permita trabajar y estudiar, pues, ¿no? Pero este tipo de trabajos o de empleos difícilmente se encuentra. Y en esa misma situación no solo está Michael, sino están también muchas personas. Por ejemplo, la escasez de oportunidades laborales también es un asunto público, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya hemos identificado los asuntos públicos que están en las lecturas, ¿ya? Y la última pregunta nos dice, ¿cuáles son los asuntos públicos que nos afectan actualmente? ¿Ya? Actualmente los asuntos públicos son la inseguridad ciudadana, hay mucha inseguridad ciudadana en el país, ¿ya? La falta de trabajo, en el país no hay trabajo y eso afecta a muchas personas. El punto de la salud o la vacunación, que también muchas personas aún no quieren vacunarse y mientras no se vacunen estas personas, la pandemia todavía va a seguir perdurando acá en el país.
Entonces, esos, por ejemplo, son problemáticas que afectan a todo el país y se tienen que atender. Por lo tanto, esos son motivos de asunto público, ¿ya? Muy bien, entonces ya respondido a todas estas preguntas, tenemos que analizar una situación de cómo estos asuntos públicos, estas problemáticas que existen en nuestra sociedad pueden afectar nuestro proyecto de vida. Ahora, ¿qué problemáticas sociales, qué asuntos públicos pueden afectarnos a nosotros como estudiantes? Y aquí tenemos un cuadrito de los problemas que los adolescentes o jóvenes y adolescentes enfrentan, ¿ya? Por ejemplo, un asunto público que puede afectar tu planificación de vida es la deserción escolar, ¿ya? Acá nos dice que la deserción escolar es muy importante porque el 12% de los estudiantes del Perú no culmina su educación básica. Esto es un problema no de una persona, de muchas personas. Por lo tanto, el Estado debe generar acciones para frenar la deserción escolar. Y como este problema afecta a muchas personas, la deserción escolar es un asunto público. ¿Ya? Los ninis, ¿ya? Ninis significa ni estudian ni trabajan. ¿Por qué los ninis son importantes? Porque nos dice que el 17% de jóvenes no pueden acceder a un empleo o a un centro de estudios posterior, o sea, después de haber acabado su educación secundaria. Ese es un problema, no de una persona, es un problema de muchas personas. Por lo tanto, como es un problema que afecta a muchas personas, se vuelve un asunto público, ¿ya? Y ese asunto público, esa problemática puede afectar tu plan de vida, ¿ya? La violencia escolar, no, perdón, las víctimas de violencia. Las víctimas de violencia también es importante porque nos dice que el 62,5 de los adolescentes peruanos entre 15 y 19 años de edad han sufrido alguna forma de violencia, ya sea violencia física, violencia psicológica o violencia sexual en algún momento de su vida, ¿ya? Entonces, como este tema de violencia no es un tema de una persona, sino es un tema de muchas personas, también se vuelve un asunto público, ¿ya? Y otra problemática u otro asunto público es el embarazo adolescente, ¿no? Y acá nos dice en dato estadístico que el 12,8% ya, de las adolescentes ya, entre 15 y 19 años ya tuvo un embarazo o generó maternidad adolescente. Y en las zonas rurales, dice, este 12,8% puede alcanzar el 21%. ¿Ya? Por lo tanto, como es un tema que afecta también a muchas personas, también se vuelve un asunto público. Ahora, todos estos asuntos públicos pueden afectar tu plan de vida. Si tú como adolescente generas maternidad o paternidad adolescente, eso afecta a tu plan de vida. Si eres víctima de violencia, también afecta a tu plan de vida. Si no quieres estudiar ni trabajar, eso también afecta a tu planificación de vida. Y si no quieres estudiar, si ya desertas escolarmente, no quieres ni terminar la secundaria, eso también va a afectar a tu plan de vida. Por eso ustedes deben entender que todos los asuntos públicos pueden afectar tu planificación de vida que estás haciendo. Y más si estás en quinto de secundaria. ¿Ya? Ahora, nos dice que debemos tomar en cuenta que esta información evidencia problemáticas muy comunes en adolescentes y jóvenes. ¿Ya? Por eso todas estas problemáticas son asuntos públicos que el Estado trata de atenderlo, ¿no? Que el Estado trata de atenderlo, pero a veces no lo atiende bien, pero trata, por lo menos está tratando de atenderlo. Dice, por ello debemos contribuir a reafirmar esta información o identificar otras problemáticas comunes a través de la siguiente investigación o la siguiente actividad. Nos están proponiendo hacer una actividad de investigación. Cuando nosotros hacemos una investigación, tenemos que utilizar una herramienta. ¿Ya? Estas herramientas pueden ser encuestas, pueden ser test, pueden ser listas de cotejo, etcétera. Pero en aquí nos están presentando, nos están diciendo que vamos a aplicar una encuesta y nos están poniendo pasos. En el paso número 1 nos dice que vamos a crear una encuesta y nos están dando un modelo de encuesta que podemos utilizarlo. Este es el modelo de encuesta, ¿ya? Una vez hayamos hecho nuestra encuesta, ¿ya? Vamos a aplicarlo a las personas que podamos aplicarlo y luego vamos a hacer ver los resultados de la encuesta que hemos aplicado, ¿no? Muy bien, entonces vamos a cumplir con esos tres pasos. Ahora, la encuesta debe basarse en la identificación de las problemáticas o de los asuntos públicos que hemos estado hablando a lo largo de esta sesión, pues, ¿no?
Vamos a ver cómo podemos resolver esta actividad que está un poquito compleja, pero se puede realizar, ¿ya? Ya, nos están proponiendo tres pasos. Lo primero que tenemos que formular una encuesta. Yo a mi encuesta le he puesto por nombre encuesta sobre los asuntos públicos, ¿ya? Esa es mi encuesta. Mi encuesta solamente tiene dos preguntas y he tomado el ejemplo o el modelo, el formato que nos han presentado en este PDF. Ahora, ¿cómo he hecho mi encuesta? Ya, yo le he puesto, como les decía, dos preguntas nada más. Y la primera pregunta dice, ¿existen problemas que nos afectan a la mayoría de los peruanos y son prioritarios de atender? O sea, le estoy preguntando a la persona si el Perú tiene problemas que necesitan atención inmediata o no tienen problemas que necesitan atención inmediata. Entonces la persona va a contestar si el país tiene o si existen problemas que el Estado debe atender de forma inmediata o no existen problemas que el Estado debe atender. Ya, un sí o no nada más. Acá la persona va a marcar con una X, nada más, en sí o en no. Y en la pregunta 2 le estoy preguntando nuevamente a las personas, ¿cuáles creen que son estos problemas? ¿Cuáles creen que son estos problemas? Ya. Por ejemplo, le estoy diciendo, si el problema a atender es la vacunación, ¿no? Si esta persona cree que el problema prioritario a atender es la vacunación, marcará aquí con una X, ¿ya? Si el problema a atender inmediatamente es la seguridad ciudadana, marcará acá con una X, si es el retorno a clases, si es la generación de empleo o si son otros, ¿no? Y aquí va a poner la posible causa, es decir, qué causa que el problema de atender, que el problema sea la vacunación, qué causa que el problema sea la seguridad ciudadana, qué causa que el problema sea el retorno a clases y la generación de empleo. Una vez tú tengas tu encuesta, ya sea de una, dos preguntas o tres preguntas, bien, vamos a aplicar la encuesta. Ahora, lo que yo te recomiendo es que la encuesta lo puedas aplicar de forma virtual, ¿no? ¿Para qué? Para evitar un posible contagio, ¿no? Ahora, la encuesta lo puedes hacer individualmente o lo puedes hacer en equipos. Ya depende de lo que el profesor te pueda decir, pues, ¿no? O tu profe tutor te puede orientar, ¿no? Si tu profe tutor dice que lo hagas individual, lo haces individual. Si te dice que lo hagas en equipo, lo tienes que hacer en equipos, pues, ¿no? Ahora, como les decía, es importante que lo puedan hacer de manera virtual, pueden hacerlo por un formulario de Google. Y si ya lo quieren hacer presencial, recuerda siempre utilizar las medidas de protección sanitaria. Pero en el paso 2, esta encuesta que has generado en el paso 1, tienes que aplicarlo. Tienes que aplicarlo. ¿Ya? A las personas que tú puedas, pueden ser tus amigos, tus profesores, a cualquier persona, pero tienes que aplicar esta encuesta. Y una vez apliques la encuesta, vas a tener que generar tus datos estadísticos para evidenciar las respuestas o los resultados de esa investigación que estás haciendo, pues, ¿no? Entonces, aquí están de mí mis resultados. ¿Ya? Yo lo he hecho en cuadro estadístico, ¿no? Por ejemplo, la pregunta número 1 nos dice, ¿existen problemas que afectan a la mayoría de los peruanos y son prioritarios de atender? Ya. A esta pregunta tenía dos alternativas, un sí y un no, nada más, ¿no? El 95% de mis encuestados, el 95% de mis encuestados dijo que el Perú o en el Perú sí existen problemas que afectan a la mayoría de las personas y que son necesarios de darle una atención inmediata. Pero el 5% ya, de todos mis encuestados dijo que no, en el Perú no hay ningún problema, todos estamos bien, estamos chévere, estamos ok. Ese es el resultado de mi primera pregunta, ¿no? Eso me lleva a la conclusión de que muchas personas dicen que hay problemas muy urgentes que se tiene que atender, ¿no? O que el Estado tiene que atender, ¿ya? Ahora, ¿a cuántas personas encuesté yo? Yo encuesté a 30 personas, ¿no? O perdón, a 20 personas. Encuesté a 20 personas, de las cuales 19 personas, que representan el 95%, me dijeron que sí, ¿ya? Y una persona que representa el 5% me dijo que no, nada más, ¿no? Oye, esa descripción tú lo puedes agregar acá abajo si deseas, ¿ah? Pero como estamos trabajando en base estadística nomás, lo estamos dejando en gráficos, ¿ya? Para la pregunta 2 me dice, yo les estaba preguntando, ¿cuáles crees que son estos problemas? ¿No? ¿Cuáles crees que son estos problemas? Ya, eh, el 80% de mis encuestados, el 80% de mis encuestados me dijo que uno de los problemas más prioritarios para atender ahora es la vacunación. Ya, el 80% de las personas que encuestaron me dijo que es la vacunación el problema más importante a atender. El 100%, o sea, todos los encuestados me dijo que
el problema mayor que se debe atender es la seguridad ciudadana o la inseguridad ciudadana, perdón, acá hay que cambiarle inseguridad ciudadana, ¿no? Se debe atender la inseguridad ciudadana. El 75% de mis encuestados me dijo que lo que debe atenderse prioritariamente así de manera urgente es el retorno a clases, ¿no? El 90% de las personas que he encuestado me dijo que debo atender o el Estado debe atender la cuestión del empleo. Es decir, que el Estado debe generar puestos de trabajo para que las personas vayan y comiencen a trabajar, chambear y ganen su platita, bueno. Y el 20% de las personas que he encuestado me dijo que hay otros temas prioritarios que el Estado debe atender, ¿no? Este es, por ejemplo, el cuadro estadístico de, de la pregunta número 2, ¿no? Ahora, una vez que tú has hecho tus cuadros estadísticos de las dos preguntas, ¿ya? De las dos preguntas, vas a establecer las causas, ¿no? Vas a establecer las causas. Por ejemplo, en el caso de vacunación, ¿no? ¿Cuáles son las causas para que las personas no se vacunen, por ejemplo? Uno es el punto de la desinformación, ¿no? A veces los medios de comunicación informan mal, a veces tus amigos te pasan mala información, eh, y hay mucha desinformación con respecto a la vacunación, ¿no? También hay mucho temor porque algunas personas dicen, no, la vacuna te va a quitar tus años de vida y te va a hacer mal, etcétera, ¿no? Ahora, también hay campañas de no vacunación o campañas de desinformación, ¿no? Las vacunas no sirven, las vacunas no valen, ¿ya? Esa también es una causa para que las personas no se estén vacunando, ¿ya? Ahora, el no querer vacunarse también es una causa para que la vacunación no avance. Hay muchas personas que son muy reacias a vacunarse, ¿no? Dice, ya te toca vacunación, no, yo no confío en eso. Y ya, pues lo dejan, pues, ¿no? Lo dejan rápidamente. Ya, ahora, el segundo tema era la inseguridad ciudadana. ¿Cuáles son las causas para que exista inseguridad ciudadana acá en el país? Por ejemplo, la falta de oportunidades de trabajo. Muchas personas, porque no tienen trabajo, van a delinquir, o sea, cometen delitos, porque no hay trabajo y la única forma de conseguir quizás una entrada económica es robar, pues, ¿no? Otra causa para que exista seguridad ciudadana es que la Policía Nacional del Perú no tiene los recursos necesarios, ¿ya? Y otra causa para que haya inseguridad ciudadana es que hay mucha corrupción dentro de la policía. Puede ser. Entonces ahí hay causas, ¿no? Que pueden generar o causas que generan inseguridad ciudadana. Con respecto al retorno a clases, ¿ya? ¿Por qué no quieren regresar a clases? ¿Por qué? Porque hay estudiantes que todavía no se han vacunado. Recordemos que solamente están vacunando hasta los 12 años y la vacunación está yendo lenta. Eh, Ahora, tampoco quieren regresar porque hay infraestructura inadecuada. Hay muchos colegios que no tienen una infraestructura adecuada, no tienen salones o los salones están cayendo. Ahora, otro motivo para que no se regrese a clases, otra causa, que los colegios, por ejemplo, hay colegios que no tienen servicios básicos como agua y desagüe, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las causas, por ejemplo, para que no se esté retomando las clases presenciales, ¿no? Entonces, ahí vemos algunas causas. Ahora, con respecto al tema de empleo, ¿no? Por ejemplo, hay empleo por falta de oportunidades, ¿no? O sea, no hay dónde trabajar, las personas no están dando oportunidades laborales, hay discriminación en el trabajo, contratan a sus allegados, hay personas que no tienen consejería laboral, es decir, no saben cómo acceder a un trabajo. Entonces, acá hay unas causas para que se esté dando esta situación de empleo, ¿no? Muy bien, chicos, entonces de esa manera se puede resolver todo esto del ponemos en práctica lo aprendido, ¿ya? Ahora, em, esto de acá, cuando tú lo termines, lo puedes presentar en tus clases, con tus gráficos. Acá abajito, recuérdate, siempre puedes hacer una descripción sobre el gráfico, ¿no? Ya, ahora, bueno, chicos, esa es la parte de ponemos en práctica lo aprendido y acá nos dan o nos dicen que vamos a leer esto de acá, nuestra experiencia de vida de José Adolfo Quisocala Condori, ¿no? Que nos dice que José es conocido como niño fundador de un banco que da beneficios a cambio de reciclar, pues, ¿no? Dice, él observó cómo sus compañeros gastaban su dinero en álbum, figuritas, que finalmente terminaban en el piso o comprando cualquier juguete barato. Entonces se dijo que por qué no traen sus cuadernos usados y botellas y les damos microcréditos, ¿no? Porque hay muchos niños que dejan de alimentarse por falta de dinero. Ah, bueno, acá nos dan la historia de José, que él crea un banco cooperativo de estudiantes, nos dicen, ¿no?
y a través de este banco cooperativo de estudiantes, él da beneficios económicos a los estudiantes que reciclan. No, y nos dice que su iniciativa, su idea ha beneficiado a más de 2.000 estudiantes, ¿ya? En Arequipa, ¿no? Es una experiencia muy bonita la que ha hecho José. Yo les invito a que ustedes puedan investigar más sobre José, ¿no? El niño que ha fundado un banco, ¿no? Muy bien, chicos, ya vamos cerrando nuestra actividad y para eso vamos ya directamente a nuestra autoevaluación. Y en nuestra autoevaluación nos dan nuestros aprendizajes. Bueno, dice, ¿has podido identificar amenazas? ¿Has identificado las amenazas o situaciones problemáticas en el contexto que en mi país dificultan alcanzar las metas? Sí, lo hemos identificado, inclusive hemos hecho una investigación sobre eso. Y has reconocido la necesidad de afrontar los problemas de forma colectiva para generar impacto no solo en mí, sino también en mi país. Esto de acá vamos a poner en más o menos porque no lo hemos hecho del todo, ¿ya? Del todo no lo hemos hecho. Muy bien, chicos, entonces ya está resuelto la autoevaluación. Cuídense mucho y nos vemos en una nueva oportunidad para seguir reflexionando y aprendiendo juntos y juntos. No te olvides, hay videos ya que tú puedes revisar desde la plataforma de Aprende en Casa que también te van a ayudar a complementar tu autoaprendizaje, ¿ya? Cuídate y ahora sí, nos vemos la próxima semana para seguir reflexionando y aprendiendo juntas. Cuídate, nos vemos en la próxima semana.